Hola, muy buen día. Les habla la profe Sonia Naranjo y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre las funciones vitales de los seres vivos. Ustedes saben que los seres vivos son todos los seres que se encuentran en la Tierra. Son todos los organismos como animales, plantas, nosotros los seres humanos y algunos microorganismos que no vemos pero que existen. Entonces vamos a hablar de esas funciones que son las que le permiten a los seres humanos poder interactuar con el medio y poder conseguir de lo que necesitan para poder vivir. Dentro de esas funciones tenemos la nutrición, la respiración, la relación y la reproducción. El día de hoy vamos a ver nuestro tema súper importante que es la función de nutrición. Y esta función consiste en que todos los seres vivos obtienen, transforman y transportan dentro de su organismo los alimentos o nutrientes que necesitan para generar energía que les va a servir para correr, para caminar, para comer, para reproducirse y para hacer muchas otras cosas. Entonces necesitan obligatorio de los alimentos y los nutrientes que recogen o que reciben para poder hacer esas otras funciones. Dentro de esta función de nutrición se puede decir que hay dos clasificaciones diferentes. Una nos habla de la forma de conseguir el alimento. Entonces todos los organismos o todos los seres vivos tienen una forma de conseguir su alimento. Y podemos hablar de los de las plantas en este caso, que son autótrofas, es decir, que realizan su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Ya ahorita lo vamos a ver. Y los heterótrofos, que son todos los otros seres o todos los otros organismos vivos que se alimentan de otros seres vivos para poder realizar la función de nutrición. Otra de las clasificaciones que podemos ver es la clasificación según los alimentos que consumen cada uno de los seres vivos. Podemos hablar de los animales carnívoros, que son todos los que se alimentan única y exclusivamente de carne. Ejemplos de ellos, entonces, el tigre, el león, el cocodrilo, el tiburón, entre otros. Y los animales herbívoros, que son los que se alimentan única y exclusivamente de plantas. Dentro de ellos podemos nombrar la cebra, la vaca, podemos nombrar la oveja, entre otros. Y los animales omnívoros, que son aquellos que se alimentan tanto de carne como de hierbas. Y en esa clasificación podemos nombrarnos a nosotros, los seres humanos, y otros animales como lo pueden ser el marrano, la tortuga, los peces, entre otros. Esas son las dos clasificaciones que podemos hacer para los seres o los organismos vivos. Ustedes saben que a nivel de la Tierra hay mucha diversidad de seres o de organismos. Y pues los científicos lograron agruparlos en 5 grandes grupos que nos van a permitir poderlos estudiar y poder estudiar esta función de nutrición. Esos grandes 5 grupos se llaman reinos o reinos de la naturaleza y como les estoy mencionando son 5. El primero es el reino de las plantas o reino vegetal. El segundo que podemos ver allí, aquí lo encontramos, el reino de las móneras o reino de las bacterias. También podemos encontrar el reino de los protistas, que aquí encontramos 2 grupos, las algas y los protozoos, que casi siempre son parásitos, el reino de los animales, donde encontramos los animales vertebrados y los invertebrados, y el reino de los hongos, que es el reino de fungi o reino de los hongos llamado comúnmente. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación, vamos a estudiar un poquito sobre cómo es ese proceso de nutrición a nivel de cada uno de esos organismos. Y para eso, pues yo traje un ejemplo de cada uno de los organismos o de los seres que pertenecen a esos grupos para poderlos revisar. Aquí tenemos entonces el reino Monera, que es, como les decía, el reino de las bacterias. Las bacterias se pueden clasificar en muchos grupos, algunas perjudiciales, otras beneficiosas. Perjudiciales las que producen algún tipo de enfermedad, beneficiosas las que nos dan algún beneficio, como por ejemplo la utilización que se hace de ellos para el cumis o las levaduras. Pero pues aquí vamos a hablar de la Klebsiella
Pneumoniaceae, que es la bacteria que produce la neumonía, es decir, la enfermedad de los pulmones. Las bacterias normalmente pueden ser autótrofas, es decir, que producen su propio alimento, o pueden ser heterótrofas, que normalmente necesitan de otros organismos para alimentarse. Casi siempre las bacterias son heterótrofas, es decir, que se alimentan de otros organismos. ¿Cómo lo hacen? Básicamente por sus estructuras, que no son muy desarrolladas, pero que lo hacen por absorción, absorben esos nutrientes de otros organismos y se alimentan de ellos. Ellas generalmente viven en colonias, es decir, que se reproducen en grandes grupos y por eso son tan mortales para las personas, pues porque nos pueden enfermar. Dentro del grupo de las protistas, escogí un parásito, este parásito se llama la ameba. Entonces la ameba es un parásito que casi siempre se encuentra en un hospedero, es decir, en un huésped o una persona o un animal, y produce también enfermedades. A nosotros los humanos nos produce la amebiasis, y estos parásitos se alimentan básicamente por algo que nosotros llamamos la fagocitosis. Casi siempre lo que hace es es heterótrofo, coge el alimento, ¿cierto? De otro, o se alimenta de otro organismo, y ella puede desplazarse e ir encerrando su alimento, como lo podemos ver acá en la imagen. Lo va absorbiendo hasta que lo introduce dentro de su cuerpo, dentro del organismo, y allí extrae todos los nutrientes, deja lo que le sirve y expulsa al exterior lo que no le sirve. ¿Listo? En cuanto al reino fungi, pues escogí el hongo. El hongo es un organismo que generalmente se da en la tierra, no es una planta, por eso está clasificado en un reino diferente. Tiene ciertas características que le permiten, digamos que alimentarse de la tierra, así como lo hacen las plantas, pero no es una planta. El hongo también puede ser beneficioso y también puede ser destructivo, como lo son las bacterias. Tienen los dos, digamos que las dos características. Y en cuanto a su alimentación o a su nutrición, lo que hace el hongo es alimentarse de otro organismo, en este caso de las raíces de las plantas. Ellas se adhieren a las raíces de las plantas y de allí cogen sus nutrientes. A eso le llamamos nosotros las micorrizas. Hacen una asociación entre las raíces del hongo y las raíces de la planta, y de allí se alimentan. Esa es la forma como lo hacen. Las plantas, como ya sabemos, son autótrofas. Ellas sí tienen la capacidad de producir su propio alimento. Casi siempre o siempre lo hacen por medio de sus hojas. Reciben de la tierra por medio de las raíces los nutrientes necesarios, de allí lo absorben, lo pasan al tallo, y es lo que nosotros conocemos como la nutrición que hacen, ¿cierto? Pasan esos nutrientes por el tallo, los llevan hasta las hojas, y en las hojas es donde se produce la verdadera nutrición. Las hojas tienen la capacidad de captar el aire, el agua y la luz del sol por medio de los estomas, e ingresan todos esos elementos a las hojas, más los nutrientes que se reciben del suelo, y son capaces de producir para el medio ambiente y para nosotros el oxígeno, y alimentarse de todos esos nutrientes, y además pues producir CO2, que es lo que entre comillas contamina el ambiente, porque quien realmente contamina el ambiente es el ser humano. Entonces ellos hacen algo que nosotros llamamos la fotosíntesis, y es todo ese proceso que ya les nombré. Finalmente, los animales donde estamos clasificados nosotros, los seres humanos, tienen un aparato digestivo, que es el que les permite realizar ese proceso de digestión. Les voy a hacer una síntesis muy pequeña de cómo es ese proceso. Entonces el alimento ingresa por la boca, en la boca es triturado por los dientes y humedecido por la saliva que se produce a nivel de las glándulas salivales. Luego pasa hacia el esófago y de ahí al estómago.
En el estómago tenemos unas enzimas digestivas y unos ácidos que descomponen los alimentos y después de descompuestos lo que hace es pasarla al intestino delgado. En el intestino delgado ellas también contienen unos ácidos que les permite hacer la descomposición aún más pequeña de ese alimento y extraer por medio de sus paredes todos los nutrientes necesarios para nuestra energía. Después de haber extraído esos nutrientes, el resto de los desechos que no son, digamos que aprovechados o que ya no les sirven al cuerpo, pasan al intestino grueso, donde allí se terminan de extraer los nutrientes que tienen los alimentos y lo que ya no sirve es eliminado al exterior en forma de heces. Esa es la forma como nosotros los seres humanos hacemos ese proceso de nutrición. Y como pueden ver es muy importante que se haga el proceso porque es lo que nos permite a todos los organismos, las plantas, las bacterias, los hongos y a nosotros mismos, pues adquirir de allí la energía que nos sirve luego para utilizarla para caminar, para bailar, para saltar. Entonces espero que les haya quedado muy claro el tema, que se hayan divertido con este tema y luego nos vamos a ver con otros temas que tienen que ver con la función de los seres vivos. Les agradezco por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.